Hoy quiero compartirles a ustedes algo que Dios me ha mostrado, empezando por mí, porque generalmente el Señor nos habla en su palabra y nos habla también para hablarles a otros. Hoy quiero compartirles acerca del río de Dios. Ese es el nombre de la enseñanza, el título de la enseñanza, pero vamos a ver que al final el nombre va a cambiar, así que estén muy atentos. Empezaré hablándoles acerca de Ezequiel. Randy decía Ezequiel. Voy a empezar hablándoles de Ezequiel. Él fue uno de los profetas mayores, lo es. Y su nombre quiere decir Dios fortalece o Dios es fuerte. Él pertenecía a una familia sacerdotal. Y ahora yo les pregunto, ¿hay aquí sacerdotes del Altísimo? ¿Quiénes hay aquí que son sacerdotes del Altísimo? ¿Y hay aquí familias sacerdotales? ¿Familias sacerdotales? Claro, por supuesto. Y también les pregunto, ¿hay aquí personas que tienen un manto profético sobre sus vidas? Todos tenemos un manto profético sobre nuestras vidas, porque sobre cada uno de nosotros vino el Espíritu Santo. Yo creo que ustedes pueden decir conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer muchas cosas. Y también me gustaría que nos apropiáramos del significado de su nombre. Cada uno necesitamos decir, Dios es fuerte. Yo conozco al Dios que tengo. Dios es fuerte. Dios es fuerte en mí. Dios me fortalece. Aleluya. ¿Y para qué tendría que fortalecerme a mí Dios? ¿Para qué creen ustedes que Dios debe ser el fuerte en nosotros? Porque para esta hora, para este tiempo, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado y nos hizo su pueblo, nos hizo de su linaje, nos hizo una nación santa. Nosotros como pueblo de Dios somos nación santa y Colombia, nuestra nación, debemos declarar que es una nación santa, santa, santa. Siendo joven, Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. 10 años antes de que cayera Jerusalén, antes de que fuera destruida Jerusalén. Y él estuvo profetizando, él fue llamado al ministerio profético unos 5 años antes de que fuera destruida Jerusalén. Y él estuvo todo el tiempo profetizándole al pueblo de Israel lo que iba a suceder. Y sucedió. Y la confirmación para un profeta es que las cosas que ha dicho de parte de Dios se cumplen. Y se cumplieron las profecías que Ezequiel había dado al pueblo de Dios. Por supuesto, cuando se cumplen las profecías, las personas empiezan a acercarse a ese profeta que es tan preciso. Y el pueblo de Dios empezó a acercarse a Ezequiel, porque era el hombre que había profetizado y se había cumplido su profecía.
Ezequiel usó la oratoria, usó la razón, usó la imaginación, usó las parábolas, usó los actos proféticos para hablar a su pueblo. Y yo les pregunto, ¿Jesús usó también esos instrumentos? Jesús usó la oratoria, usó la razón, usó la imaginación, usó las parábolas. Usó los actos proféticos. Ellos son nuestro ejemplo, así que estás autorizado para que le pidas al Señor que por su Espíritu te dé ejemplos, te dé símbolos, te dé parábolas, para que tú puedas enseñar a las personas. Al hojear este libro de Ezequiel, me encontré con muchos pasajes que son emblemáticos de Pastor Randy. Me encontré en el primer capítulo, la rueda en la rueda. ¿Quiénes oyeron alguna vez una enseñanza de Pastor Randy? La rueda en la rueda. Allí me encontré también una palabra tan conocida, una cita bíblica que usamos constantemente. Dios está buscando un hombre que se ponga en la brecha ante Dios. Allí en el libro de Ezequiel encuentran esa cita bíblica. También encuentran otra cita bíblica que es muy conocida. Dios puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Allí en el libro de Ezequiel encontramos esa cita bíblica. Encontramos el valle de los huesos secos. Encontramos el río de Dios. Y les pregunto, cuando yo hablo de un corazón de piedra, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es que el corazón es una piedra sólida? ¿O qué querrá decir esa cita bíblica? Que hay un corazón, ¿qué? Duro. Pero la Biblia usa ese símbolo, usa un corazón de piedra para cambiarlo en un corazón de carne. La Biblia está llena de símbolos, de figuras, pero ante todo, para nosotros estudiar y comprender, necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo. Guía y poder del Espíritu Santo. Leamos juntos eso que está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, y también lo dice en el capítulo 44. Leámoslo juntos. Y me habló aquel varón diciendo: ¿ustedes creen que el Señor le dijo eso solamente a Ezequiel? No lo está diciendo ahora a nosotros. Mira con tus ojos espirituales, oye con tus oídos espirituales y pon tu corazón, dispón tu vida a lo que el Señor nos va a hablar en este día y a cada momento. Y hablando de estas figuras y sombras que yo les preguntaba ahora, bueno, y la Biblia usa un corazón de piedra. En la Biblia encontramos muchas sombras, muchas figuras, muchos símbolos, y allí ustedes pueden leer la definición de lo que es figura, cosa que representa o significa otra, apariencia o semejanza de algo. Hay una cita bíblica, está en Hebreos 8:5, ahí la tenemos.
figura y sombra de las cosas celestiales. Así que muchas veces parece que la palabra, que la escritura estuviera encubierta, pero Dios nos ha dado su misma palabra para poder entender esos misterios, además de que el Espíritu de Dios está en nosotros para revelarnos estos secretos escondidos. Entonces ya vamos a empezar a entrar en materia. Ezequiel tuvo visiones del templo o de la ciudad de Dios. Desde el capítulo 40, Ezequiel fue llevado en el Espíritu, en visiones de Dios, dice la palabra, a la tierra de Israel y fue puesto en un monte alto. Y allí Dios le mostró una ciudad grande, un edificio, dice, parecido a una gran ciudad. Y el Espíritu de Dios lo llevó por toda esa ciudad, por todo ese templo, mostrándole los detalles más pequeños de ese lugar. Igual que hizo con Moisés cuando le dijo, sube al monte y espera allí y yo te mostraré. Igual que dijo en Apocalipsis a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que están por suceder. Y esa palabra que Dios le dio a Ezequiel en ese momento, leámosla todos juntos. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Esto está por cumplirse. Vienen los tiempos y yo no sé si Dios me permita o nos permita ver su regreso. Maranata, Dios viene, Jesús regresa, viene por segunda vez. Entonces vimos una ciudad o un templo grande en esa descripción de Ezequiel, pero en el Nuevo Testamento encontramos en Apocalipsis 21, 2, 3, algo que nos explica qué es esa ciudad. Dice, y yo, Juan, vi que la santa ciudad, ¿qué es la santa ciudad? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta ¿qué? Como una esposa ataviada para su marido. En Efesios 5, 22 vemos ese ejemplo que se usa siempre en los matrimonios, en las bodas. Tú eres el esposo, ella es la esposa. Tú eres el esposo, Jesucristo. Tú eres la esposa, iglesia de Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía, lean conmigo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Entonces, lo dijo Ezequiel 2600 años antes, y en Apocalipsis lo vuelve a decir Juan. ¿Y por qué podemos decir que nosotros somos ese templo, somos esa iglesia? Leamos en Efesios 2,
del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. Leamos juntos. ¿Ya lo pusieron? Sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces sería que Ezequiel nos vio a nosotros en su visión. Él vio una ciudad, él vio un templo. Y aquí el Nuevo Testamento, en esa carta a los Efesios, nos dice que nosotros somos ese edificio. Es Dios quien está edificándonos a nosotros para hacer ese lugar de habitación de Él, ese gran tabernáculo del Espíritu. Y para que no les quepa duda, en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿son de qué? Son de Dios. Entonces no solamente hacemos parte de la gran ciudad de Dios, sino que nosotros mismos individualmente somos unos tabernáculos andantes. Lo único es que no nos llevan cargados en barras, como los sacerdotes que llevaban todos los instrumentos cargados sobre sus hombros, con esas barras que atravesaban por los anillos que tenían estos muebles. Entonces nosotros no somos llevados en guandas, pero sí podemos llevar esa presencia de Dios a todo lugar, como cantábamos ahora. Que vean en nosotros la belleza de Dios, que vean en ti la justicia de Dios, que vean en ti la verdad de Dios. ¿Cómo la van a poder ver? Sino a través de ti y de mí. Ahora, Ezequiel tuvo una visión mayor. Todo el tiempo él está en esa visión del Espíritu, pero vamos a leer Ezequiel 47, del 1 al 12. Más que todo para que ustedes mismos descubran unas palabras que repetidamente encontramos allí, en esas escrituras. Entonces, como no lo tengo totalmente escrito allí, entonces les voy a pedir que abran su Biblia, que abran su teléfono y en Ezequiel 47 vamos a leer del 1 al 12. Todos a una sola voz. ¿Listos? ¿Listos? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Voy a hacer aquí un pequeño asterisco. Creo que la entrada de nuestro templo está al oriente.
De manera que cuando ustedes salgan llenos del Espíritu de Dios, siendo esa fuente de agua viva, ustedes van a poder tocar a la primera persona que se encuentren con el poder del Espíritu de Dios para cambiar y transformar esas vidas. Seguimos, versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Leamos todos, por favor. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Wow. ¿Cuántas veces vieron la palabra agua? Claro que ustedes no tuvieron tiempo de contarla, yo sí las conté. ¿Saben cuántas veces en estos 12 versículos? 9 veces aparece la palabra aguas. Y la palabra río aparece 7 veces. Ahora, una de las maneras de poder entender las escrituras, y es algo que yo uso continuamente, es el diccionario, un diccionario común y corriente de nuestro lenguaje español, y la misma Biblia, porque la Biblia trae las respuestas a nuestras preguntas. Entonces me llamó la atención la descripción de lo que significa agua, más que todo por la última parte de lo que les voy a decir. Agua es un líquido transparente que en estado puro, no tiene color, olor ni sabor. Lo que nos habla de, al ser portadores de ese Espíritu de Dios, de esa presencia de Dios, esa agua, esas palabras, ese Espíritu de Dios que sale de nuestras vidas, tiene que fluir sin ninguna contaminación, para que solamente sea la vida del Espíritu lo que las personas puedan recibir de nosotros. Y ahora, con este versículo van a entender
qué significa río y agua en la palabra. Miren lo que dice Juan 7, del 38 al 39. Esto es una belleza. El que cree en mí, leámoslo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Wow! Ahí nos está diciendo qué es el río de Dios, qué es el agua del río de Dios. Es el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y qué trae ese río del Espíritu? En esta escritura de Isaías 11:9 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aleluya. Y para cerrar esta partecita del agua y del río, leamos esta escritura que está en Gálatas 5, versículos 16 y 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es contrario a la carne. ¿Andamos en el Espíritu o andamos en la carne? Lo que pasa es que a veces andamos en el Espíritu y le ponemos enter a la carne y empezamos a hacer cosas mal hechas o cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, por favor, no usen el enter, sino solamente caminen y vivan la vida del Espíritu. Y ahora vamos a ver un poco y a poner nuestra atención en unas palabras que yo encontré continuamente en estos capítulos anteriores de Ezequiel. A partir del capítulo 40, cuando Dios le está mostrando en visiones al profeta, el profeta describe esos momentos diciendo, me puso, me llevó, me introdujo, me trajo. ¿Y eso qué les habla a ustedes? ¿Qué me dice a mí? Que había una disposición de corazón en el profeta para dejarse llevar por el Espíritu hacia donde él quería llevarlo. El Espíritu me llevó. Me dijo que apenas saliera por esa puerta me iba a encontrar a una persona en gran necesidad y que yo le diera una provisión. Me dijo el Espíritu, me llevó el Espíritu, me trajo el Espíritu. Entonces, aquí está lo que me llamó la atención. ¿Recuerdan cómo empezaba el capítulo 47? Me hizo volver. ¿Cómo les suena a ustedes eso? Me hizo dar la vuelta. Me hizo pasar. Ya hay como una mayor fuerza en el Espíritu de Dios. Ya no es, Mariú, yo te llevo entonces a tal parte.
El Espíritu me hizo ir a tal parte. Es como, entre comillas, me está obligando, aunque sabemos que el Espíritu de Dios lo que hace es inquietarnos, guiarnos, mostrarnos. Pero aquí, en varios versículos, yo me encontraba esa frase. Me hizo salir, me hizo dar, me hizo pasar. Entonces, una pregunta. ¿Estás dispuesto a que Él te lleve y te traiga y te introduzca? O Él va a tener que decir, voy a tener que traer a Mariú a tal cosa. Voy a tener que llevar a Mariú a tal otra. Dios nos revela a través de su palabra. Cuando yo empecé a leer esta escritura, lo primero que resaltó fue, me hizo volver. Y no sé a cuántos Dios está haciendo volver a su lugar que ha dejado, a su ministerio que ha dejado, a sus hijos que no les ha puesto la suficiente atención. Ya leímos todo ese pasaje. Solamente quiero resaltarles la última parte, el versículo 8 y 9. Dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Saben que el Espíritu de Dios que está en ustedes, la palabra de Dios que ha sido alumbrada por el Espíritu de Dios, puede traer sanidad a este cercano, a este vecino, a este compañero de trabajo, a este barrio, a esta ciudad, a esta nación, por el Espíritu de Dios que vive en ti. Aleluya. Entonces ahora vamos a ver los niveles de ese río de Dios. En el primer nivel lo llamamos el de los pies, ¿cierto? Porque dice ahí la palabra, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. ¿Y qué dice? Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me hizo pasar. No sé a ustedes si les ha sucedido cuando se van a entrar a un río que no conocen. Meten primero la punta del pie a ver cómo estará la temperatura. ¿Cómo estará la temperatura del agua? O a ver si de pronto, ay no, mejor me voy a poner unas sandalias porque aquí debe haber mucha piedrita que me pueden chuzar los pies. Entonces, cuando uno está apenas conociendo, Pastor Randy decía, esos son los comienzos, esos son los primeros pasos. Pero ¿qué significan los pies en ese primer nivel? Ahí podemos leer en Isaías 52, me gustaría que leyéramos ese versículo 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Entonces los pies en el cuerpo de Cristo, y yo hago parte del cuerpo de Cristo. Los pies son mis pies, los que llevan las buenas nuevas. A veces con un poquito de temor, no le veo muy buena cara a este paciente futuro. No lo veo muy bien encarado. Estoy probando la temperatura.
Esto me acaba de ocurrir ahora. Estoy probando la temperatura, a ver si le hablo o no le hablo. No, allí estamos en nuestros comienzos. Hay otra cosa muy importante que significan los pies. Miremos en Josué 1:3. Esto también lo debemos leer juntos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces los pies y el lugar a donde yo voy significan posesión. Yo tomo posesión de un lugar. Pero es importante que nos hagamos algunas reflexiones. Cuando yo mojo mis pies en el río, solamente son mis pies los que se están mojando. ¿El resto del cuerpo se ha mojado? No. Entonces, cuando yo mojo solo mis pies, el resto de mi ser no está involucrado. Asimismo, yo puedo compartir la palabra y que no esté mi corazón involucrado, lleno de compasión, lleno de anhelo de que esta persona conozca de Dios. Y cuando yo percibo la temperatura, todavía yo tengo la capacidad, la voluntad de decir, no, por aquí no me puedo meter. No, a este río yo no me meto. Yo decido con mi voluntad, porque como el agua solamente me llega a los pies, yo tengo total autonomía de mi vida. Y puedo decidir si entro o no entro, si hablo o no hablo. Cuando yo controlo mi caminar, yo controlo la velocidad, controlo la dirección, controlo el tiempo. O sea, todo está bajo mi control. Cuando yo solamente meto mis piecitos en el río. Y estamos hablando de la simbología de nuestra vida, de mis pies en el río de Dios, en la vida del Espíritu. Ahora, segundo nivel, las rodillas. Entonces llamamos pies a lo que es compartir la palabra, en donde tal vez mi corazón no sea involucrado. Pero rodillas, dice ahí la palabra, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Es un símbolo. ¿Qué creen ustedes que son las rodillas? ¿Símbolo de qué? ¿Qué son las rodillas? Las rodillas me permiten caminar, entre otras cosas, ¿no? Porque si no andaría como enyesada. Las rodillas me permiten ser flexible. Las rodillas me permiten arrodillarme, aunque suena redundante. Por lo tanto, arrodillarme es un símbolo de la oración. Y aquí hay una cita bíblica muy hermosa de Esdras. Dice, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Las rodillas significan humillarse y rendirse ante Dios. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús, leamos, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú estás en el agua y el agua te da a las rodillas, te cuesta trabajo caminar. ¿Quiénes han caminado en un río o en el mar con el agua a las rodillas? Cuesta un poquito de trabajo, ¿cierto? Ahí está sucediendo con tu propia fuerza. Ya no puedes caminar, tener tanto control de tu propio caminar, de tu voluntad.
aún tengo control. Pero hay una cosa importante, y es que yo he entrado en un proceso donde mis pies y mis rodillas, mis pies que son el caminar y llevar la palabra, y mis rodillas que son el orar y el humillarme, han entrado en ese proceso de la vida del Espíritu. El tercer nivel, los lomos. Bueno, aquí yo les quiero hacer una pregunta. Si el agua me da las rodillas y yo me arrodillo, no me voy a arrodillar aquí porque de pronto no me puedo parar rápido, pero hagan de cuenta que me estoy arrodillando y tengo el agua aquí a la rodilla. Y si yo me arrodillo en esa agua, ¿a dónde va a llegar el nivel del agua? Me va a llegar a los lomos. Así que los lomos son como el área de nuestra vida que da o recibe vida. Es nuestra área de reproducción. Pero miren lo que dice Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces los lomos hay que ceñirlos. ¿Ustedes han visto a los pesistas? Esos que levantan unas pesas inmensas, una cantidad de kilos que uno dice, Dios mío, bendito. ¿Ustedes han visto que ellos se ponen un cinturón aquí? Para poder hacer una mayor fuerza, porque esa es una área que es ciertamente débil o blanda. Recuerden que la carne más blandita de una res es el lomo biche, ¿cierto? No los estoy comparando, pero piensen que la verdad tiene que ceñir nuestra debilidad. La verdad de Dios tiene que estar rodeando no solamente mi vida, habla también de ceñir el entendimiento, como dice en 1 de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Cuando el agua me da los lomos, mis pies aún están pegados a la tierra. Mis pies están en el agua, mis rodillas están en el agua, mis lomos están en el agua, pero yo aún tengo cierto control. Y es más, uso y me veo a mí misma caminando por un río o caminando en el mar y el agua a la cintura y tengo que usar mis brazos. ¿Los han usado? ¿O yo soy la única que me he metido en el agua hasta la cintura? Usamos nuestros brazos para avanzar. Y eso es muy simbólico de que usamos nuestra propia fuerza aún para poder usar nuestra propia dirección, nuestros propios tiempos. Pero ya en este caso, mis pies, que son mi caminar, mis rodillas, que son mi oración, mi rendición, mi humildad, los lomos, que son mi debilidad, entraron en un proceso de rendición de la propia fuerza, porque ya me cuesta mucho trabajo hasta que yo llego al cuarto nivel. Dice allí la Escritura, versículos 5 y 6 de Ezequiel 47, dice, midió otros 1000, leamos juntos, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Entonces, cuando ya no te queda más remedio que desprender tus pies del suelo, allí tú te desprendes de tu seguridad, de tu lugar seguro. Ya no puedes compartir como tú quieres. No puedes orar
como tú quieres. No puedes ser débil y justificarte en tu debilidad. Ya tú dependes del río de Dios. Y ya supimos qué es el río de Dios. El río de Dios es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, tanto en nosotros, como sobre su iglesia. Y cuando yo estoy nadando en ese río, ya todo mi ser está involucrado en la vida del Espíritu. Ya no tengo mis propias seguridades, ya solo dependo del Espíritu de Dios. Y puedo seguir la corriente, puedo nadar, no sé si ustedes lo han hecho, uno se pone boca arriba y casi que no tiene que hacer ningún movimiento, sino con las manos para sostenerse y mantenerse a flote. ¿Les ha pasado? Ahí están, en el río de Dios, con muy poquitos movimientos, siguiendo la corriente del Espíritu. Aleluya. Y también puedes sumergirte. Y hacia esto, quiero contarles un sueño que tuve cuando recién comenzó mi vida cristiana. Tuve un sueño en donde yo estaba en un mar transparente, con unos colores que uno solamente, pues para poderles dar una imagen mental, como lo que llaman el mar de los 7 colores, eran con colores azules, aguamarinas, y yo estaba metida en ese mar. Y a lo lejos, como de esa distancia de aquí hasta la puerta, yo vi un ángel, lo veía chiquito porque lo veía desde esta distancia, y él tenía en sus manos un ancla y estaba levantando esa ancla así delante de mí. Y yo dije, uy, Dios mío, ¿esto qué quiere decir? Ahora ya lo entiendo más. En Hebreos 6, yo me fui a buscar la palabra porque, como les he dicho, desde el principio, creo que eso es un legado que me dejó a mí personalmente, Pastor Randy, y es el amor a la palabra. En Hebreos 6 encontré la explicación del sueño. Era como Dios diciéndome, tú puedes estar en las profundidades de mi palabra, tú puedes conocer los misterios, tú puedes estar allí, en ese lugar tranquilo, transparente del Espíritu. Y tú puedes tener esperanza, porque encontré en Hebreos 6, versículo 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y más adelante dice, en el 18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza puesta delante de nosotros. Yo veía esa ancla allí al fondo y dice, esta ancla, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aleluya, la esperanza, la fe, la palabra, allí en esas profundidades de su espíritu, en ese lugar transparente, claro, limpio. Allí es donde el Señor quiere que estemos continuamente. Bueno, tenía algunas otras cosas para compartir, pero voy a pedirles al equipo de alabanza, al grupo de alabanza, que suban un momento y que puedan tocarse los acordes, solamente los acordes de esta alabanza tan linda que se llama Tú lo llenas todo. Y mientras tanto les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar
y a entregarle al Señor nuestras vidas para que verdaderamente nos entreguemos a la vida del Espíritu y podamos cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación. Padre Santo, te bendecimos y te damos tantas gracias por tu palabra, por tu revelación, por darnos a tu Hijo, por derramar sobre nosotros el Espíritu Santo. Hoy queremos que con lo que nos has revelado podamos tomar decisiones importantes. No volverle a dar entrada, no darle más enter a la vida de la carne, sino andar y vivir y nadar en la corriente del Espíritu de Dios. Padre Santo, te entregamos nuestra resistencia cuando nos hemos quitado del lugar, pero hoy nos haces volver a tu lugar. Disponemos nuestro corazón para que tú, Señor, comiences a adentrarnos en esa vida del Espíritu, en esa rendición completa, donde ya no usamos nuestro tiempo, donde ya no usamos nuestras palabras, donde ya no usamos nuestra voluntad, sino donde nos rendimos totalmente a la corriente del Espíritu, a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por hacernos tu templo. Gracias por hacernos parte de ese río del Espíritu que puede salir por debajo de las puertas del templo y empezar a crecer y a inundar esta ciudad con el conocimiento de quién tú eres. Padre Santo, te entregamos en este momento cualquier cosa en nuestras vidas que tú nos has mostrado claramente, donde he dado paso al temor, donde he dado paso a las obras de la carne, porque yo quiero ser uno que lleva tu espíritu a donde quiera que vaya. Yo quiero ser esa persona que muestre tu belleza. Yo quiero ser esa persona que muestre tu verdad. Yo quiero ser esa persona que muestre tu bondad, tu justicia, tu misericordia. Espíritu Santo, llénanos totalmente. Llena nuestras vidas totalmente. Llénanos, ya que tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Solamente somos tus recipientes. Solamente somos tus instrumentos que llevamos tu presencia. Cantemos juntos esta alabanza a nuestro Dios. Por tu amor por nosotros, por permitirnos conocerte y poderte adorar y poderte proclamar ante el mundo entero. Y así como la enseñanza que recibimos, el testimonio de mi vida esta semana sea una plenitud de Él, que su presencia en ti, su vida en ti,
se exprese como testimonio a los que te vean, los que te conozcan, los que te rodeen, y que vayan a ti y te pregunten: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué eres tan diferente? Quiero saber, casi que sin tener que evangelizarle, entre comillas, que eso está bien y hay un lugar para eso. Pero también creo que en la presencia de Dios que nosotros llevamos, de los cuales somos portadores, tenemos que ser aún más conscientes de entender que así como Pablo, por donde él pasaba, la fragancia de la presencia de Dios la percibían y la recibían, y por donde él pasaba se sanaban, que así sea la conciencia de nuestra comunión con el que vive en nosotros, de saber que nos llena a nosotros y a través de nosotros llena a los demás también para que lo conozcan. Los bendigo, le doy gracias al Señor por tu vida, Pastor Humberto. Humberto y su esposa Luz están cumpliendo 62 años de matrimonio. Para todos los casados aquí y los recién casados, sí se puede. Señor los bendiga, los guarde, haga brillar su rostro sobre ti, y que al salir de aquí te acuerdes todo el tiempo que estás saliendo a tu campo misionero, a donde estés, tú lo llenas todo.